Bien, buenos días a todos y a todas y bienvenidas a la mesa 3 del Foro Relaciones, Foro Diplomacia y Cooperación Deportiva en un mundo convulso para este mundo convulso que es el siglo XXI. Hoy tenemos la mesa 3, que es eh, las relaciones internacionales con perspectiva de género para el siglo XXI. Y bueno, en primer lugar, me voy a presentar. Mi nombre es Diana Plaza, profesora de la Universidad Iberoamericana, del Departamento de Estudios Internacionales, que en conjunto con las instituciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores, ¿no? El Instituto Matías Romero y la Agencia Mexicana de Cooperación, estamos organizando este evento. Me gustaría, en primer lugar, voy a darle la palabra a la doctora Valeria Valle, directora del Departamento de Estudios Internacionales, para que nos dé unas palabras de bienvenida en esta mesa y posteriormente, bueno, pasaremos ya a presentar a las ponentes y a dar inicio a la mesa. Muchas gracias, Diana. Bienvenidas y bienvenidos todos a este evento tan importante titulado Diplomacia Deportiva Internacional, Relaciones Internacionales y Deporte con Perspectiva de Género para el siglo XXI. Estamos realmente muy emocionadas y emocionados, todas y todos acá reunidos esta mañana, para hablar de dos grandes pasiones que en particular tiene Diana, ¿sí? Que son las relaciones internacionales y el deporte. Este es un tema muy relevante, sobre todo a través de la perspectiva de género, durante el mes de marzo. En este mes conmemoramos el Día Internacional de la Mujer, pero desde el Departamento de Estudios Internacionales y de todas las instituciones que están organizando este evento, como el Instituto Matías Romero de la Secretaría de Relaciones Exteriores y AMEXI, de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, también de la Secretaría de Relaciones Exteriores, nos parece que es muy importante no solamente hablar de mujeres, sino de género, en este mes en particular y durante todo el año. Y hablar de deporte también es muy importante y el vínculo con las relaciones internacionales, y en particular cuando lo remitimos a los Juegos Olímpicos. El primer Juego Olímpico de la era contemporánea tuvo lugar en el siglo XIX y ahora estamos hablando de esta perspectiva desde el siglo XXI. O sea, el primer Juego Olímpico tuvo lugar con 14 países nada más en la era contemporánea en 1896. Hemos recorrido un largo camino, ha habido muchísimos acontecimientos internacionales que han marcado al deporte internacional, y también el deporte ha estado presente en acontecimientos internacionales muy relevantes. Por lo tanto, es fundamental hablar de estos temas. Qué bueno que estamos organizando de manera conjunta, cooperativa, estas actividades. No quiero dejar de agradecer profundamente este trabajo en equipo entre el Instituto Matías Romero. Sobre todo agradezco a Paulina Rivera por todo el entusiasmo, también a Mexil, sobre todo a través del Consejo de Diplomacia Deportiva. Muchísimas gracias, Eric del Ángel Landeros, por todo tu empeño en organizar estas actividades. Y en casa, desde el Departamento de Relaciones Internacionales, Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad Iberoamericana, quiero agradecer también todo el ímpetu, el empuje, el trabajo en equipo entre Diana Plaza y César Villanueva. Muchísimas gracias. Podría estar agradeciendo toda la tarde y la mañana, pero este evento es muy corto, dura una hora, entonces simplemente decir que les agradecemos muchísimo que estén acá. Gracias, María José Alcalá, medallista olímpica, eres un orgullo para México. Gracias también a Luis González Villanueva, que es nuestro coordinador de la carrera de Relaciones Internacionales, y a su equipo de la coordinación, junto con Rafael Ramírez, a Jonathan Saldívar, por todo el apoyo técnico y la difusión. Y termino diciendo que para nosotros y nosotras en la Ibero, sobre todo en el Departamento de Estudios Internacionales, priorizamos los temas que tienen que ver con la diplomacia cultural y con el deporte en particular. Por ejemplo, tenemos grandes líneas de investigación sobre el tema de la cooperación internacional para el desarrollo, la diplomacia cultural, y también impartimos materias que tienen que ver con esto, en particular la materia cultura y política exterior y cooperación cultural internacional. Y en el nuevo plan de estudios, que iniciaremos muy pronto, también continuaremos reforzando estas materias. Así que, como ven, somos un aliado de estas causas. Muchísimas gracias a todas las maravillosas mujeres que nos acompañan hoy en este evento, en particular, bueno, ahora los va a presentar también Diana, por eso no me quiero extender más, pero muchas gracias a las instituciones participantes y a todas las mujeres
que ya queremos escucharlas. Así que ahora entrego el micrófono. Muchas gracias, que tengan un muy lindo día, que sea muy productiva esta mesa. Muchísimas gracias, Valeria, por tus palabras. Primero me gustaría presentar a quién tenemos con nosotras hoy para trabajar estos temas. Me parece fundamental, ¿no? Hablar de nuestras ponentes y darles la bienvenida. No sin antes también quiero agradecer, ¿no? a Teresa del Matías Romero, que es quien nos ayuda con todas las cuestiones de comunicación fundamentales, sobre todo en estos momentos que pues no nos podemos comunicar de forma presencial. Bien, en primer lugar, bueno, quiero sí presentar a María José Alcalá. Por supuesto que para el público mexicano es alguien conocido porque es una medallista olímpica, por lo tanto es alguien, digamos, para reconocer, pero también es actualmente consultora del Programa para el Desarrollo de Naciones Unidas, donde en ese caso, y ha impulsado, bueno, el proyecto del Consejo de Diplomacia y Cooperación Deportiva en el que se enmarca este proyecto. Y también, bueno, tiene una carrera en la gestión deportiva. En 2014 se desempeñó como titular de la División de Cultura Física y Deporte en el Instituto Mexicano del Seguro Social, una institución que para México es muy importante en temas en impulsar el deporte. Y, bueno, como les decía, fue deportista en la especialidad de clavados, donde logró ser finalista nada más y nada menos que en 4 Juegos Olímpicos, y obtuvo también medallas en campeonatos mundiales, Juegos Mundiales Universitarios, Panamericanas, Centroamericanos y Copas del Mundo. Así que muchísimas gracias, Marijose, por estar con nosotras hoy y compartirnos, digamos, tu experiencia tanto desde el punto de vista de una deportista de altísimo nivel como también en tu carrera posterior en la gestión del deporte. Tenemos también con nosotras a María José Rienda. Ella fue la primera presidenta del Consejo Superior de Deportes, el que sería el homólogo a la Comisión Nacional del Deporte en México en el anterior, digamos, en el anterior ejercicio de 2018 a 2020. Es importante, ¿no? Por estas cuestiones que vamos a tratar en esta mesa, ¿no? Por ejemplo, como ciertos techos, el concepto ese de techo de cristal, ¿no? Que fue la primera mujer en ostentar este cargo en España. Es también una grandísima deportista, integrante del equipo nacional de esquí alpino desde el 89 hasta el 2011, y ha participado igualmente en la fabulosa cantidad de 5 Juegos Olímpicos en 9 pruebas, y ha obtenido un diploma olímpico en Salt Lake City. Fue la 6ª. Digo porque esto es muy importante, muchas veces solo contamos las medallas y pues los diplomas olímpicos están entre los 8 mejores del mundo. En este caso, bueno, María José Rienda fue una de ellas. Y muy importante, fue abanderada del equipo español en los Juegos Olímpicos de Turín de 2006 y galardonada con el máximo reconocimiento del deporte español con la medalla de la Real Orden del Mérito Deportivo en 2 ocasiones, con bronce en 2002 y oro 2011. Así que muchísimas gracias, María José Rienda, por estar con nosotras desde España. También tenemos en tercer lugar, pero no de un podium, a Naomi Valenzo. Ella es en la actualidad presidenta de la Unión Panamericana de Gimnasia, miembro del Comité Ejecutivo de la Federación Internacional de Gimnasia y de la Comisión de Competencia de la misma federación. Es también asesora del Comité Técnico Femenino de la Federación Internacional. Esto es muy importante porque vamos a hablar de las reglas en el deporte, y si alguien conoce las reglas en el deporte y particularmente, por supuesto, de la gimnasia artística, es Naomi Valenzo, y no lo digo, digamos, como un cumplido, sino es alguien realmente reconocida por su gran trabajo como juez internacional, algo que en el mundo de la gimnasia es realmente complicado. Naomi Valenzo también ha sido juez en 3 Juegos Olímpicos, y por su labor profesional ha sido reconocida con el Premio Nacional del Deporte del Gobierno de México en 2012, y es premio también a la mejor juez de la Federación Internacional de Gimnasia, y también tiene reconocimiento a la mujer en el deporte del Instituto Nacional de las Mujeres y de la Comisión Nacional del Deporte en 2004. Y nuestra cuarta invitada es Paulina Grobet Vallarta. Actualmente es la coordinadora del Centro Global de Excelencia en Estadísticas de Género, es maestra en Demografía por el Colegio de México y socióloga por la Universidad Autónoma Metropolitana. Sí, es candidata a doctora en Sociología con especialidad en Población por la Universidad de Texas en Austin, y ha sido directora de Igualdad de Derechos y Paridad de Género en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, entre otras muchas cosas que tiene en su, claro, vasto y interesantísimo currículum.
con ONU Mujeres ha participado en diversos proyectos donde se destacan diagnósticos sobre la situación de las mujeres, la cooperación en el diseño de sistemas de indicadores para el seguimiento de las políticas de igualdad y la coordinación académica y del campus virtual del curso semipresencial de formación de estadísticas. Esto es muy importante porque, por supuesto, para trabajar todos los temas necesitamos datos, necesitamos conocer los problemas y, bueno, pues justo la labor de ONU Mujeres y en este caso de Paulina Grobet en ese sentido son fundamentales. Bien, antes de darles paso a las ponentes, me gustaría enmarcar la discusión como la hemos venido trabajando. Entonces, les pido por favor que si pueden hacer el favor de compartir la pequeña presentación que realicé. Bien, me gustaría voy a mencionar esos puntos en los que hemos enmarcado esta presentación. De un marco muy general. En primer lugar, bueno, mencionar que las relaciones internacionales del siglo XXI, como mencionaba ya Valeria, diferentes a las del siglo XIX, se caracterizan por la inclusión de nuevos actores en la escena global. El avance de las tecnologías de la información y la comunicación, entre otras cuestiones, ha permitido en las últimas décadas la entrada tanto de actores no gubernamentales como de la ciudadanía, la sociedad civil, a un espacio históricamente reservado para unos pocos y fundamentalmente para los gobiernos de los estados y los hombres. En esta visión más global, interconectada e inclusiva de las relaciones internacionales, la Agenda para el Desarrollo Sostenible adoptada en 2015 por la Asamblea General de las Naciones Unidas recoge en su objetivo de desarrollo número 5 conseguir para 2030 la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas. Para conseguir este objetivo, la Oficina para las Mujeres del mismo organismo, ONU Mujeres, sostiene que el deporte tiene el poder de trascender las barreras de sexo, raza, religión y nacionalidad. Promueve la salud y el bienestar, mejora la autoestima y enseña liderazgo, habilidades para trabajar en equipo y perseverancia. Las mujeres en el deporte desafían los estereotipos de género, se convierten en la inspiración como modelos a seguir y muestran a hombres y mujeres como iguales. No obstante, las competencias de mujeres no fueron permitidas de forma amplia hasta los Juegos Olímpicos de 1928, siendo Londres 2012 la primera cita olímpica en las que las mujeres compitieron en todas las pruebas y teniendo que esperar hasta la última cita de Río 2016, veremos qué pasa en Japón 2020+1, para acercarse a la paridad en términos de participación con un 45%. Asimismo, las niñas y adolescentes en torno a los 12-16 años abandonan la práctica de forma masiva por 3 motivos fundamentales: falta de apoyo, falta de referencias y falta de proyección. Por tales razones, sigue siendo necesario pensar el deporte con perspectiva de género, esto es, con una mirada que nos permita identificar, cuestionar y valorar la discriminación, la desigualdad y la exclusión de las mujeres, así como las acciones que deben emprenderse para crear las condiciones de cambio que permitan avanzar en la construcción de la igualdad de género desde el deporte. Si realmente se quiere que el deporte sea un elemento fundamental para coadyuvar al logro tanto de los objetivos de desarrollo del milenio como a unas relaciones internacionales de carácter más horizontal en las que prevalezcan las acciones diplomáticas y de cooperación en favor de la paz, la prosperidad y la sostenibilidad, esto no se puede hacer sin las mujeres. Problemáticas, todas ellas muy grandes, yo lo sé, que se pretenden abordar en este conversatorio a través de la reunión de 4 representantes de diversas instituciones del ámbito nacional e internacional que tienen en su sede a las relaciones internacionales y al deporte como ámbitos de acción conjunta en los que la perspectiva de género y la participación de las mujeres son esenciales. Por último, mencionaré, para que todo el público pueda conocerlo, los ejes de discusión que hemos planteado para este conversatorio. Son 3. Por supuesto, las ponentes tienen toda la libertad de cátedra para incluir los ejes que ellas consideren que son pertinentes y que aquí no están presentes. Los mencionaré: el deporte como motor de cambio social en materia de igualdad de género, retos y oportunidades y qué barreras deben superar las mujeres para la práctica del deporte. Esto es muy importante porque, por supuesto, para llegar, si es el sueño de alguien, al alto rendimiento, pues se necesita de una
previa masividad y de un gran sistema que lo soporte. Bien, en segundo lugar, el Sistema Internacional del Deporte, un ámbito con escasa representación de mujeres con la toma de decisiones. Si bien podemos cuestionar que estar en la toma de decisiones no sea tampoco el paradigma del cambio en materia de equidad, es notorio que en el deporte, bueno, hay al parecer inclusive, bueno, un techo de cristal, como aquí se propone, inclusive más duro que en otros ámbitos. En este sentido, sí me gustaría preguntar también a las ponentes qué cambios se esperan o qué cambios podríamos esperar de la presencia futura de más mujeres en la dirección de federaciones internacionales, federaciones nacionales y comités olímpicos. Y por último, las reglas del juego con perspectiva de género. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces olvidamos que cuando hablamos de deporte y hablamos de competencia, juego limpio, etcétera, bueno, las reglas son fundamentales y de la gran mayoría de deportes, como bien decíamos al principio, se empezaron a hacer reglas cuando solo lo practicaban hombres o por lo menos solo de forma masiva y en términos de competencia. Entonces sí me gustaría una reflexión entonces en términos de la perspectiva de género y las reglas y bueno, sobre todo aquí tenemos una representante de uno de los deportes o federaciones que empieza a hacer cambios muy interesantes en este sentido, me refiero a Naomi Valenzo y a las federaciones de gimnasia que van a pasar esta barrera permitiendo que, por ejemplo, deportes que tradicionalmente han sido solo femeninos, como la gimnasia rítmica, me refiero a esa gimnasia que digamos, tiene los aparatos del aro, la cuerda, la pelota, bueno, pues ya empieza a haber hombres también practicando porque también habían sido vedados. Bien, yo voy a dejar de hablar en este momento, que ya tomé muchísimos minutos la palabra, y voy a dar paso en primera instancia a Paulina Grobet Vallarta. Adelante, Paulina, muchísimas gracias. Gracias. Buenos días a todas y a todos. Para ONU Mujeres es un honor estar realmente aquí con ustedes. Agradecer a la Secretaría de Relaciones Exteriores, al Instituto Matías Romero y a la Universidad Iberoamericana por esta invitación. Y a nombre de nuestra representante de ONU Mujeres, Belén Sanz, un gran saludo para... lo primero que tendría que decir es que para mí es todo un honor estar sentada en esta sesión con mujeres deportistas que han logrado romper esos techos de cristal de los que tú ya nos estás hablando y ocupar puestos directivos en beneficio del impulso y de la inclusión de políticas y programas a favor de la igualdad y a favor de la igualdad de oportunidades para mujeres y niñas en el deporte. Muchas gracias. Antes de iniciar mi intervención, yo sí quiero mencionar algo muy importante, Diana, que tú has empezado a vislumbrar. Primero, ONU Mujeres trabaja convencida de que los deportes son efectivamente fundamentales para contribuir al desarrollo de las niñas, de las adolescentes y de las mujeres, ya que impacta digamos, positivamente en el fortalecimiento de la autoestima, el empoderamiento y la prevención de la violencia contra mujeres y niñas. Nuestro punto de partida es que las niñas y mujeres en todo el mundo tienen menos oportunidades, hay menos inversión, capacitación y seguridad cuando practican un deporte. Compartirles que ONU Mujeres ha estado ya y trabaja muy intensamente con el Comité Olímpico Internacional desde el 2016 y hace 2 días exactamente en la región latinoamericana ONU Mujeres firmó con Conmebol, en el marco del 74 Congreso Ordinario de la Confederación Sudamericana de Fútbol, firmó un acuerdo de cooperación. Esto ha sido hace 2 días recientemente y la idea es que precisamente se impulsa el fútbol como un excelente ejemplo de que el fútbol no tiene género y que el fútbol femenino no tiene ningún techo. Y en ese sentido quiero yo trabajar ideas centrales. Tú lo dijiste muy bien. O sea, necesitamos visibilizar las desigualdades de género en el deporte. Necesitamos utilizar la información y estudiar, hacer estudios diagnósticos que nos permitan acercarnos precisamente a cómo alcanzar la paridad en el deporte, no solo en la práctica deportiva, sino también en el liderazgo, en la ocupación de puestos, e impulsar estas brechas en el ingreso que hay, en el ingreso monetario entre competidores hombres y competidoras mujeres, eliminar el abuso de poder, la discriminación y sobre todo cómo acercamos a las mujeres a la representación en los medios de comunicación. Y todo esto con el objetivo realmente de empezar a integrar a las mujeres. Tener mujeres
en los puestos de poder, como a María José, como a quienes hoy nos acompañan. Es todo un privilegio, porque cuando tú lees su formación profesional, tú ves esta pasión por el deporte, pero también ves una formación profesional que permite ser género sensible. ¿En qué sentido? Tener mujeres en el poder no necesariamente implica que vayas a pensar en las necesidades de las niñas y jóvenes en el deporte. Pero tener mujeres preparadas nos hace avanzar mucho más y nos hace hacer una inclusión y una mayor integración de las mujeres. Y como tú bien lo dijiste, en los últimos 50 años se ha incrementado sin duda alguna la participación de las mujeres en el deporte. Y como bien lo dices, Tokio está esperando casi la paridad. 49% de las mujeres deben de estar participando ya en el deporte. Pero todavía nos falta alcanzar esa paridad y nos falta que no solo los deportes de nuevo ingreso se integren más mujeres, porque ya se obliga a que exista la rama femenil, sino también pensar en mecanismos, en aquellos deportes tradicionales en donde se puedan ir integrando muchas más mujeres. Y ahí quiero nada más hacer un paréntesis. Me llama mucho la atención que hayas puesto en tu fotografía a Catherine Switzer, que es la maratonista en 1966, que se viste de hombre y que la sacan del maratón. Y entonces, bueno, ahí es un rompeaguas para que las mujeres se vayan empezando a integrar en el deporte. Entonces, ahí hay una pregunta central: ¿cómo generamos una mayor integración? Bien, en términos de puestos, de toma de decisiones, lo que tú bien dices es, hemos avanzado muchísimo en la representación en los puestos de poder. Pero vean, por ejemplo, un ejemplo. Solamente en Río de Janeiro, solo el 11% de las coaches eran mujeres. Entonces, ahí hay mucho camino por avanzar. En los comités olímpicos internacionales, sí se han incrementado los puestos en la toma de decisión. Hay casi un 30%, pero ¿saben qué? Eso no es lo que se considera una masa crítica para poder representar y para poder ampliar mucho más el espectro de políticas y programas que piensen en integrar a las mujeres y niñas. En los comités nacionales olímpicos, pues solamente hay 13 presidentas, 33 secretarias generales y de 206 comités nacionales, lo que significa entre un 6% y un 16% respectivamente. Entonces, nos falta mucho por avanzar. En los medios de comunicación, esto es interesantísimo en el sentido de lo que nos falta por trabajar. Según, digamos, ciertos reportes en el 2018, el 90% de los editorialistas que hablan del deporte son hombres y el 89% de los reporteros en el deporte siguen siendo hombres. UNESCO, por ejemplo, reporta que solo el 4% de la cobertura mediática es para deportes donde participan mujeres. Y las mujeres atletas solo reciben el 7% de los apoyos. Entonces, la pregunta es también cómo seguir impulsando un gender sensitive sport marketing, o sea, cómo hacer que la cobertura, los apoyos de empresas y gobiernos estén pensando en hacer sponsors y en incrementar la motivación para las mujeres. Yo ahí daría ejemplos muy claros en diferencias salariales. Sue Bird, digamos, versus LeBron James, ambos con 17 temporadas en la NBA, 4 campeonatos ganados, y vean la diferencia en salarios. Mientras Sue Bird gana más o menos $215,000 con un bono de $11,356, pues LeBron James gana un salario de 37.44 millones y un bono de $370,000. Esas diferencias son las que nos interesa muchísimo seguir trabajando. Ahora, hay mucha información que se está produciendo y eso es muy interesante cuando uno se mete, digamos, en qué está sucediendo en el deporte. Y ahí yo les diría, hay un círculo virtuoso del que necesitamos hablar, que produce la práctica deportiva, un estilo de vida saludable. Y en ese sentido, es muy importante que en cualquier etapa del ciclo de vida de las mujeres, de las niñas, de las jóvenes se haga deporte. ¿Y saben por qué? Porque esto se logra transmitir generacionalmente.
El 76% de mujeres entrevistadas que practicaron o que han practicado deporte alguna vez en su vida dicen que lo seguirán practicando en el resto de su vida. Y eso, al transmitirlo generacionalmente, va integrando a muchos temas. Hay factores individuales que impulsan el deporte. Hay factores familiares que tenemos que considerar, pero también hay factores de contexto, de origen socioeconómico, cultural, racial, étnico, religioso. Tú lo empezabas a mencionar en tu presentación, Diana, y eso me parece importantísimo, porque hemos alcanzado y vamos alcanzando, y lo observamos, que los rendimientos en los deportistas se van cerrando efectivamente. Y se van cerrando porque hay mejores entrenamientos, porque hay inclusive con estudios antropométricos, se van cerrando esas diferencias. Sin embargo, digo, si uno lo va analizando, es importante señalar, digamos, que hay todavía grandes huecos por ocupar. Yo creo que hay que reconocer muchísimo hoy por hoy los movimientos de jóvenes en el deporte. Y les pongo el ejemplo de Chloe Kim, Alex Morgan, Simone Manuel, que es la primera afroamericana nadadora en ganar una medalla de oro en las Olimpiadas, que han integrado un programa, una plataforma que se llama Together, y que ahí están tratando de generar, digamos, que las voces de las jóvenes para poder incluir todas estas diferencias. O sea, ¿qué significa? Que si hay una voz que nos está diciendo que hay que escucharlas, que hay que participar y que hay que identificar cómo pesa tu origen étnico, cómo pesa la raza, cómo pesa la religión o cómo pesan tus patrones culturales y familiares para que estas oportunidades en la participación del deporte sean diferentes. Y yo creo que las deportistas se están moviendo en ese sentido para romper estereotipos y para entender por qué es. Pero hay una situación nada más en la que yo quiero plantear muy importante, y es que la percepción de las mujeres jóvenes de por qué hacen deporte versus los hombres es muy distinta. Y ahí también tenemos que empezar a trabajar. Para las mujeres es un tema de estereotipo de belleza, para perder peso o para sentirse bien o para salir de casa, por ejemplo. ¿Qué quiere decir la necesidad de salir de casa? Quiere decir que hay controles patriarcales en la familia que todavía hacen, ¿no?, este control sobre los cuerpos, que hacen que las mujeres necesiten, las jóvenes están empezando a buscar y encontrar en el deporte un espacio de soporte, de recreación, pero también de construcción de una autoestima y de un bienestar. Entonces, ¿qué es el deporte? El deporte es una herramienta y hay que utilizarla como tal para fortalecer competencias, capacidades que son transferibles, pero que además te van a acompañar en la vida. ¿Qué significa esto? Yo les hablo también no solo en el sentido de una funcionaria internacional. Yo soy deportista y competí en su momento en la universidad en esgrima, hoy me dedico a aguas abiertas, hago natación, estoy en un equipo de másters, pero déjenme compartirles lo que me deja a mí el deporte en mi vida profesional. Me deja la capacidad de trabajar en equipo, de generar efectivamente esa fuerza y autoestima para ser una líder. Me da empatía y solidaridad. Me permite trabajar madurez emocional, comportamientos éticos que son súper importantes en el deporte, construcción de redes, construcción de identidad, sentido y propósito de lo que haces, capacidad de expresar talento y pasión profesional. Y eso, visto desde el deporte como una herramienta, ayuda efectivamente a esto. Ahora, tenemos un problema central. ¿Qué vamos a hacer con el efecto y el impacto del COVID? Y creo que ahí tenemos un gran tema que analizar esta mañana. ¿Por qué? Porque se ha efectivamente impactado sobre la práctica deportiva. Porque necesitamos encontrar acciones de corto y mediano plazo que no nos vayan a regresar a situaciones donde se vuelva a cerrar la oportunidad para las niñas y para las mujeres.
Y aquí quiero señalar varias cosas. Hemos realizado desde ONU Mujeres encuestas y déjenme decirle que las niñas y jóvenes bajo confinamiento han dejado de tener actividad física, han incrementado niveles de tensión y ansiedad, soledad y depresión. Y además están mucho más expuestas a la violencia física y a la violencia sexual, a embarazos no deseados, a matrimonios infantiles. Y nosotros creemos desde ONU Mujeres que hay obstáculos para el regreso a la práctica deportiva. Sobre todo, déjenme decirles que hemos encontrado que las cargas domésticas por estar en casa en confinamiento van integrando a las niñas y jóvenes en una carga de mayores responsabilidades. Y eso hace que finalmente las separen de una posibilidad de un derecho humano fundamental a la recreación y a el descanso. Y eso es de las cosas que tenemos que trabajar en términos, digamos, del valor que le asignamos al tiempo, en donde las mujeres, el valor del tiempo, no existe como tal. Y no existe para la recreación. Y ese es un derecho humano fundamental. Y tenemos que trabajar en él. Ahora, ¿en dónde más ha impactado el COVID? En el acceso a salud materno-infantil, en el acceso a planificación familiar, en el acceso a la escuela. Eso es muy importante. Yo no sé si ustedes se fijaron ayer, pero es 5.2 millones de niños y niñas y jóvenes no se inscribieron en el ciclo 2021. Y esto ha impactado sobre todo a nivel preescolar y primaria. El salir de la escuela te hace generar digamos, una distancia al deporte. Y ahí nosotros creemos que, y vean el ejemplo de lo que significa la institución del Estado cuando entra. Si ustedes ven datos, por ejemplo, de comparación de países, China, solo el 14% de las mujeres entre 16 y 29 años no hacen deporte. En Japón, el 84% no hace deporte en esos mismos grupos de edad. Entonces, la escuela sí tiene un papel fundamental y el Estado tiene un papel fundamental. Y por eso, desde ONU Mujeres, nosotros lo que decimos es hay que poner a las mujeres en el centro para responder a necesidades específicas. Y ahí es donde regresamos. ¿Hay estudios? A lo mejor no hay suficientes. Necesitamos seguir entendiendo esos factores asociados a las características individuales, a las características de las familias, a los contextos donde viven, para poder integrar este espacio. Y hasta ahí yo creo que me voy a quedar para darle pie, digamos, a las siguientes intervenciones y poder en una segunda intervención hacer algunas propuestas de política y contarles en qué está ONU Mujeres hoy para integrar a las jóvenes, a las niñas y escuchar sus voces. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Paulina. Bueno, digamos, muchísimas gracias además por el trabajo, digo, obviamente de ONU Mujeres y el tuyo por preparar la intervención dando esos datos que era justo pues la idea, ¿no? Enmarcar la charla en esos datos duros, ¿no? Que nos permiten, pues ahora sí que iniciar el debate con digamos, con una base, ¿no? Y que son datos realmente duros, considero, ¿no? Están, por supuesto, los que has mencionado del análisis de Río, que es cierto que, como yo mencionaba, ¿no? Pues, bueno, 45% ya son mujeres deportistas, pero, por supuesto, ¿no? La presencia en como en esa toma de dirección va muy lenta. Yo creo, ¿no? Es que el dato de las 33 federaciones olímpicas, hay 2 o 3 como mucho, porque no estoy de todo actualizada, que las presiden mujeres, por ejemplo, ¿no? Y me parece fundamental también lo que mencionabas, ¿no? De esa relación con el cuerpo. Yo recuerdo inclusive, ¿no? Momentos en que en los gimnasios, ¿no? Pues siempre está muy bien valorado un cuerpo atlético de un hombre que se puede descubrir el torso y tener pues mujeres, niñas, ¿no? Que quieren entrenar, que a mí me ha pasado, ¿no? Pues con los tops y decirles que no, porque eso distrae a los chicos. Y esto ha pasado en el mero siglo XXI hace nada y decir, o sea,
que eso sirve también, ¿no? Para que las mujeres no tienen por qué pensar en su cuerpo sexualizado, sino de otra forma, ¿no? Y eso es un trabajo que está, bueno, pues muy lejos de poderse conseguir, ¿no? En todos los aspectos. Regresaremos para que sí nos des algunas respuestas que obviamente nos permitan también, pues ahora sí que, pues dirigirnos y ver también esa dirección que podemos seguir todas juntas, ¿no? Bien, voy a dar la palabra en este momento a María José Alcalá, para que también nos hable desde México, es muy importante, que es donde estamos en este momento, que estamos transmitiendo para todo el mundo, y que nos hable pues desde su experiencia deportiva, por supuesto, y desde también su gran experiencia ya también en el mundo de la gestión. Muchísimas gracias, María José, tienes la palabra. Muchas gracias, agradezco muchísimo el poder compartir esta mesa con grandes mujeres, también con hombres que les interesa mucho la equidad de género. Agradezco enormemente a la Universidad Iberoamericana, también al Instituto Matías Romero y por supuesto a MEXID y al Consejo Técnico de Diplomacia y Cooperación Deportiva, con un gran aprecio hacia Eric del Ángel por el esfuerzo que está haciendo de sumar estos proyectos y tiene un gran camino en el tema de mujeres. Si podemos, no sé si me permitan compartir la presentación. Muchísimas gracias. La equidad de género implica que las necesidades, preferencias e intereses de mujeres y hombres sean tomados en cuenta por igual. Es un problema cultural, se define a partir de estereotipos, establece en el imaginario colectivo la incapacidad de la mujer para hacer cosas que son de hombres. Y aquí todas hemos coincidido con Katrin Switzer, primera mujer en correr el maratón de Boston en el 67, corredora alemana. Se pensaba que el maratón era una prueba muy difícil para que la pudiera completar una mujer. Para impedir que no la inscribiera, se registró con un hombre con únicamente sus iniciales. El número que portaba en el dorsal, 261, para nosotros ahora es un símbolo de la lucha por la igualdad de la mujer en el deporte. Durante la carrera, Jock Semple, codirector del maratón, la tomó por los hombros, le gritó: fuera de mi carrera, o sea, fuera de mi carrera. El género en el deporte, en los Juegos Olímpicos en particular, se expresó durante mucho tiempo el prejuicio de considerar a la mujer inferior. En la antigua Grecia solo participaban los hombres, las mujeres casadas no podían asistir y las solteras solo podían ser espectadoras. En Concilio en Trento se habló también de las diversas categorías del alma humana, llegando a pensar en algún, perdón, no alcanzo a ver ahí muy bien, que mientras el alma de los hombres era de naturaleza racional, de las mujeres era vegetal. ¡Qué barbaridad! O sea, imagínense esas situaciones tan complejas que nos manejaban. Pierre de Coubertin, un hombre que impulsó los Juegos Olímpicos, donde todas las mujeres disfrutamos competir, donde todas las mujeres lo hicimos por generarnos un espacio, un respeto, y él decía que lo impredicable, carente de interés, antiestético e incorrecto, la concepción de los Juegos tenía que responder a la expilación periódica solemne del atletismo, la lealtad como medio, el arte como el marco y los aplausos femeninos como recompensa. Estereotipos sociales de géneros asociados a la valoración del cuerpo. Siguiente, por favor. Históricamente, estos han producido un modelo cultural que discrimina a la mujer. Atlético, resistente, fuerte, musculoso, corpulento y anguloso. Cuerpo funcional, productivo, para la mujer flexible, elegante, débil, redondeado, delgado, atractiva. Cuerpo estético y productivo, lo que decía nuestra compañera de ONU Mujeres. Siguiente, por favor. Ha sido un proceso de lucha permanente para lograr la incorporación plena de la mujer en los Juegos Olímpicos, primero los Juegos en la era moderna, solo se permitió participar en tenis y golf, se rechazaba que las mujeres participaban en muchas competiciones como el atletismo porque consideraban que eran no adecuadas para ellas. En respuesta a esto, la competidora francesa organizó los primeros Juegos Mundiales Femeninos con tal éxito que se repitieron 2 años después. Pierre de Coubertin no tuvo más remedio que sumarla porque se convertía en una situación
que podía generar un conflicto para el Comité Olímpico Internacional. En Ámsterdam, finalmente, en esta edición de los Juegos del Comité Olímpico Internacional, se dio y permitió la participación de las mujeres en el atletismo. Equidad de género. En suma, la equidad de género es un concepto multidimensional. Lo integran múltiples factores políticos, jurídicos, económicos, educativos y de orden familiar, resultantes del juego variables socioculturales. El mal de origen descansa en una división de trabajo entre sexos con repercusiones poco igualitarias que se compensan imperfectamente. Los papeles asignados según el género desplazan o agregan a las mujeres de funciones de variadas actividades y las colocan en una posición subordinada. En el deporte tradicional, división familiar de tareas, prejuicios y tradiciones se conjugan para acotar, circunscribir la participación de las mujeres en las prácticas y las competencias. El progreso en la equidad de género no depende de resolver conflictos mayúsculos de interés entre clases sociales, sino en ajustar las relaciones interfamiliares y en evitar que algunas políticas públicas reproduzcan la discriminación de género, que eso es un camino muy largo que todavía nos queda a todas las que estamos involucradas en este tema. Al efecto del estudio Gender Gap Report 2015 del Foro Económico Mundial ubica a México en el lugar 71 de 145 países y sus clasificaciones en los 4 subíndices: evaluatorios, participación y oportunidad económica, salud, logros académicos. México ocupó el lugar 126 entre los países con los peores números de América Latina, sobre todo la incorporación de mujeres al empleo formal y en las oportunidades de ascenso social. La participación económica, la participación política en cargos directivos, México ocupó el número 34. México ocupó el lugar 75 en temas de educación y la violencia de género en temas de feminicidios de Juárez y del municipio de Catepec han alcanzado triste notoriedad mundial y esa clase de crímenes acusan cobertura geográfica mayor, alimentarse de desajustes profundos de la sociedad mexicana, donde las cifras demuestran de 11 mujeres son asesinadas diariamente. No porque las mujeres estén en cargos de decisión, es que estemos llegando a la meta. No creo que solamente es tenerlas por cumplir esa meta, sino que ellas puedan verdaderamente tomar esa decisión al final del camino, que puedan tener. Como lo comentaba nuestra amiga Paulina, de acuerdo con el estudio realizado de ONU Mujeres, la pandemia por COVID detuvo o perjudicó el desarrollo y la práctica del deporte en las niñas y mujeres, que esto a todas nos debe de preocupar. El deporte refleja como un espejo los problemas que afectan a toda la sociedad. Las virtudes y defectos de la organización deportiva ayudan o deterioran la vida de las mujeres. La participación femenina, el deporte formativo, recreativo, es de sobra limitada en la actualidad. La equidad en el deporte de México. Se requieren propuestas para generar equidad de género en las diversas dimensiones de las políticas e instituciones deportivas, en los puestos directivos, en la compensación de profesoras y entrenadores, en la decisión de combatir estereotipos dañinos, machismo, feminismo, en los sesgos de los medios de comunicación. Creo que en todos estos temas estamos coincidiendo todas las que estamos participando. La equidad en el deporte de México, en la voluntad política de usar el deporte en el combate a la violencia de género. Deporte como un instrumento para la igualdad de género. La revista Fortune en 2015 publicó los siguientes datos. Las 500 mujeres ejecutivas más destacadas practicaron deporte en su edad temprana. Las niñas deportistas gozan de mayor movilidad social posteriormente, tienen mejor desempeño académico y son menos propensas a contraer adicciones a drogas. Precisó que el 74% de las mujeres entrevistadas con el historial deportivo progresan más fácilmente en el ámbito laboral. Se establece un doble círculo virtuoso entre la educación y la participación laboral femeninas con respecto a la inserción en el deporte. Evitar que el deporte reproduzca los espacios de exclusión social que padecen las mujeres, los pobres o los grupos étnicos marginados, la exclusión de gran parte de las mujeres de participar y competir en variadas actividades, incluido el deporte, porque se representa más de la mitad de las poblaciones
y sociales, de formación de nexos saludables, ahora tan escasos, de solidaridad en la vida comunitaria. Y quiero terminar, si ustedes me lo permiten, con una nota que el periódico El Economista dice que la Liga MX femenil con alto grado universitario, dice, de 489 jugadoras mexicanas registradas en el 2021, el 53.3% posee estudios universitarios. La formación académica paralela al fútbol es una necesidad ante los bajos sueldos de esta liga. Qué bueno que se ha convertido en una necesidad en la liga femenil tener estudios, ya que eso les va a dar una mayor proyección aunada con lo profesional y con lo deportivo. Muchísimas gracias. Esto es lo que yo quería compartir con ustedes. Segura estoy que estamos coincidiendo en muchos temas y que unidas vamos a poder tener logros importantes para que nuestros países puedan tener mejores condiciones para las mujeres, para las niñas, para las mujeres jóvenes, y hay que seguir trabajando. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Marijose. Gracias por, digamos, ese panorama más general también de la mujer dentro del contexto mexicano, ¿no?, del que estamos hablando en este momento. A mí sí me gustaría que para la segunda intervención nos pudieras hacer una reflexión desde tu vida, o sea, desde tu experiencia personal, como deportista mujer, en un contexto determinado, en un momento determinado, ¿no? Y bueno, pues lo que nos quieras compartir creo que sería muy interesante porque además tú ya tienes, digamos, esa perspectiva de la distancia del tiempo, inclusive si te atreves, ¿no?, en ese sentido, pues a proponer alguna línea a seguir, ¿no?, desde eso que ya traes, ¿no? Pues creo que estaría muy interesante, ¿no?, para una segunda intervención después de este marco general ya que nos has hecho y del que eres gran conocedora, ¿no? Muchísimas gracias. Será con todo un gusto el poder compartir. Bueno, pues ahí para que lo vayas pensando. Mientras, voy a dar la palabra en este momento a María José Rienda desde España. Como les comentaba, ya fue presidenta del Consejo Superior de Deportes, el homólogo de la Comisión Nacional del Deporte en términos mexicanos. Y como les decía, bueno, pues fue la primera presidenta mujer de esa institución. María José, pues yo sé que el Consejo Superior de Deportes ha tenido una gran actividad en términos de deporte y mujer, ¿no? Lo sé porque, bueno, pues además no solo por lo que se ve en la página web, sino porque ha sido realmente de estas acciones que impactan, ¿no? Porque me lo han contado de primera mano, ¿no?, ciertas mujeres entrenadoras que han podido disfrutar de esas políticas que habéis hecho. También, por supuesto, tú fuiste parte de esa familia, ¿no?, de deportistas españolas de la comunidad olímpica. Entonces, bueno, pues te doy la palabra. Muchísimas gracias por estar con nosotras y todos aquí. Hombre, gracias a todos vosotros, a todas, y a la Secretaría de Relaciones Exteriores, al Instituto Matías Romero, Universidad Iberoamericana, a todas las ponentes, a todos los que nos acompañáis, Diana, y en especial a ti, que hemos ido intercambiando muchos mensajes y que ya finalmente pues nos vemos y es un placer también como deportista y gran deportista también que ha sido. Desde mi perspectiva, si queréis, os voy a compartir una presentación. A ver. En el cual pues os voy a dar un poco, ¿la veis, no? Sí. Os voy a dar un poquito las experiencias que yo he tenido en mi vida, ¿no? Y cómo llego yo a ser la primera mujer de un Consejo Superior de Deportes, que para nosotros pues, es la Secretaría de Estado para el Deporte, y que ha sido pues, muy importante a nivel bueno, pues de presentación, de poder estar en lo más alto y sobre todo como herramienta para poder seguir avanzando en todo lo que se iba presentando. Entonces, bueno, ya os ha dicho Diana que era deportista, que vengo del esquí alpino, que he estado 22 años de carrera deportiva, con 6 podiums dentro de la Copa del Mundo y que, pues bueno, pues que ha sido realmente mi pasión y lo sigue siendo. Pero bueno, se acaba la competición y bueno, yo no sabía qué hacer. Yo decía, bueno, ¿y ahora por dónde guío mi vida, no? Y me metí en la gestión deportiva. En la gestión deportiva
bueno, pues empiezo en Sierra Nevada con competiciones y demás, y después de un tiempo me llama el gobierno regional y quieren contar conmigo como directora general. Ahí también llego a ser la primera mujer como directora general de deportes. Y después de 3 años trabajando en la región, me llama el Estado y me dice, pues queremos contar contigo en el Consejo Superior de Deportes y queremos que guíes el deporte español, ¿no? Al principio, claro, eso es al principio pues te da un choque importante porque es una responsabilidad muy grande y hay que ser valiente. Yo animo a la gente a que sea valiente. A aquellas mujeres que estáis ahí, que podéis tener esa oportunidad, que seáis valientes, cojáis esas oportunidades, porque al final podéis darle ese poquito de más al deporte y es muy importante. Bueno, pues voy al Consejo Superior de Deportes. Esta es una foto de grandes pioneras también del deporte allí en España y que estuvieron conmigo en mi toma de posesión. La verdad que meterte en el gobierno pues fue algo importante, porque al final yo entraba en un gobierno donde había más ministras que ministros, o sea que eso también era de destacar, y pudimos hacer un montón de actividades y un montón de cosas que para nosotros pues eran las políticas y la guía para que la mujer estuviera más presente. Era una de nuestras líneas, ¿no? Y fue muy importante un anteproyecto de ley que presentamos donde la mujer por fin salía en la ley del deporte, que actualmente la tenemos de 1990 y que se podía actualizar, ¿no? Entonces, bueno, se ha quedado el anteproyecto, se ha quedado encima de la mesa, pero bueno, esperemos que la retomen los siguientes secretarios de Estado. A partir de ahí llego al Estado. Bueno, este fue el equipo que teníamos allí, el Ministerio de Cultura y Deporte y el del Consejo Superior de Deportes, y llego y bueno, nos hacemos la típica foto de federaciones, 65 federaciones, donde prácticamente el género masculino es lo que más se ve. Y algunas de las femeninas pues no son ni presidentas porque eran a lo mejor acompañantes o asesoras, ¿no? Y al final de 65 federaciones me encuentro que tenemos solo 3 presidentas de federaciones, con lo cual veías que realmente pues necesitábamos seguir trabajando en género deporte, y en este caso impulsar el deporte y la mujer. Con lo cual nos pusimos los guantes y empezamos a ver de qué manera podíamos hacerlo para que fuera todavía mucho más activo y que fuera pues realmente que enganchara, ¿no? Porque al final son deportes pocos visibles, que les hace falta que ese impulso o que vaya una secretaria de Estado a una competición para que sean visibles, ¿no? Entonces, bueno, pues yo ayudaba también en todo eso, porque detrás mía pues llevaba un gabinete de prensa importante y demás, con lo cual había mucho detrás. Una cosa importante para nosotros también fue que, bueno, involucrar a la gente importante, pero en este caso es que la reina se preocupaba, o la Casa Real en este caso, se preocupaba de los entrenamientos de las chicas, de qué es lo que hacían, todo eso pues también vincula una visibilidad que si no de otra manera no podías hacerla. Otras actividades importantes han sido traer equipos conocidos, en este caso no son femeninas, pero son los All Blacks, y hacían campamentos. Y realmente pues les damos también una visibilidad importante a todos aquellos campamentos de chicas o de chicos que podían aprovechar de ese tirón, y que a nivel internacional también a nosotros pues nos venía muy bien. Seguimos con todas las colaboraciones internacionales, con el Consejo de Europa. Para nosotros era muy importante también el Be Active, o sea, el que toda la población bueno, pues practicara deporte de una manera o de otra, o de qué manera enganchábamos a que la gente practicara deporte. Y la verdad pues que íbamos en esa línea tanto para chicas como para chicos. Me llegué a presentar en la candidatura de la UADA, que fue algo que, bueno, son de esas cosas que vas a 1000 por hora y se pasa por delante y dices, ¿tú cómo no lo voy a hacer? ¿Cómo no me voy a presentar? Total, que paramos el carro y dijimos, venga, vamos a presentarnos. Me conocían poquito, fueron 7 candidaturas y yo me quedé la tercera sin que me conocieran ni nada, y me quedé la tercera porque estaba en un gobierno en funciones, y entonces decían que a lo mejor a ver si me iban a coger y que iba a cambiar el gobierno, que luego tuvieron razón, que luego cambié, pero, pero si no, había mucha gente que realmente me hubiera apoyado. Seguimos con las reuniones internacionales, tanto en la Comisión en Bruselas de Ministros, en la ONU estuvimos también con la Red Iberoamericana, y luego en Japón pues con el secretario de Estado de aquel entonces, que
que no sé si sigue todavía, pero imagino que sí, que con los Juegos Olímpicos, pues bueno, nos explicaba un poquito cómo tenían todo aquello montado. Y llego a la cumbre del deporte. Nosotros formamos parte también en España de la Red Iberoamericana del Deporte, y el poder acceder también a esa conexión con la cumbre del deporte pues fue algo muy importante para nosotros, porque me di cuenta, nos dimos todos cuenta, que había muchas ministras y muchas secretarias de Estado de muchos países iberoamericanos que estaban llevando el deporte. Entonces, para nosotros era súper importante esa visión, esa experiencia que tenía cada país y cómo podíamos aunar fuerzas para poder sacar cualquier proyecto en común en cualquier ámbito, ¿no? Bueno, nos reunimos, nos ponemos al día, hay aquí ya alguna ministra ya no está, pero bueno, eran los que estaban cuando ya estaba, y hacemos pues la agencia deportiva con enfoque de género de la Red Iberoamericana de Mujer y Deporte, ¿no? Y la verdad pues que a partir de ahí pues íbamos haciendo todo el tipo de conexiones que podíamos hacer y de experiencias comunes para ver, pues bueno, al final es coger ideas de un país y de otro y ver cómo también lo puedes hacer en el tuyo. Para nosotros ha sido muy importante también un acontecimiento que es el acontecimiento de Universo Mujer. Es un acontecimiento de excepcional interés público. ¿Qué quiere decir eso? Tiene beneficios fiscales para todos aquellos patrocinios que quieran meterse en proyectos de mujer y deporte. Esto ha sido muy importante para España. Muy importante porque a partir de ahí se ha invertido muchísimo dinero para que las deportistas tengan más posibilidades, sean más visibles y tengan pues más formación, puedan tener determinados proyectos. Realmente pues han invertido muchos millones gracias a donantes y a gente que al final luego le repercutía a ellos, también fiscalmente, con lo cual era una colaboración ideal. Éramos capaces de reunir a muchísima gente, ya lo veis aquí, muchísima gente, íbamos de tour por toda España, se iban con todas las comunidades y sobre todo pues impulsando a la mujer en el deporte, con lo cual era algo lleno de actividades, de todo tipo de programas, involucrando a todas las federaciones, ha sido algo muy potente y sigue siendo, ¿eh? Para nosotros también era muy importante la visibilidad de la mujer. ¿Qué hacíamos? Pues hacíamos desayunos, hacíamos congresos o todo aquello que podíamos y las involucrábamos. Y entonces se nos ocurrió también hacer mujer y motor. ¿Por qué no? Porque los motores al final se les ve como siempre algo, el mundo del motor parece más masculino. Pues es que tenemos grandes deportistas que están en el mundo del motor y entonces llamábamos siempre la atención de deportistas especiales en esos ámbitos, ¿no? Y en este caso pues tenemos aquí a estas 4 deportistas que han sido muy buenas. Y llamábamos también la atención porque cada uno entra como quiera al Consejo Superior de Deportes y ellas entraban con su material de entrenamiento, con lo cual era algo pues realmente curioso y que llamábamos la atención de los medios de comunicación y también era mucho más visible para ellas. Bueno, en todo lo que eran las galas del deporte, tanto de prensa deportiva y demás, pues al final hacíamos piña, todas las mujeres. ¿Por qué? Porque vamos cogiendo terreno, porque vemos que se va avanzando. Es verdad que nos queda mucho todavía que avanzar, pero se va avanzando. Ya no estamos como hace 20 años, estamos mejor, hay que seguir avanzando y hay que seguir luchando, ¿eh? Una cosa importante era que cada vez que ganaba algún equipo, en este caso es el equipo femenino que gana la Copa de Europa de baloncesto, pues nos íbamos bueno, con el presidente del gobierno y le dábamos también ese bombo y ese cariño que se necesita, al igual que en el caso de waterpolo, que consiguieron el campeonato del mundo, que fueron segundos tanto de chicas como de chicos y clasificación olímpica, pues estábamos con la Casa Real. O sea que ha sido también muy importante. Hay grandes hitos en esos años, para mí han sido muy importantes también, o sea, encontramos que somos capaces de llenar el Wanda Metropolitano, 60.739 personas en el Wanda Metropolitano viendo fútbol femenino, en el cual pues estaba el Atlético y el Barcelona, ¿no? Con lo cual ha sido algo insólito y que aunque son hitos, esperemos que el día de mañana sea de constante, que no va a ser fácil, bueno, y ahora con el COVID mucho menos, pero de cara a futuro, ya cuando se estabilice todo, pues que seamos capaces de llenar grandes estadios con mujeres que nos hacen falta. Otro hito importante fue que una liga de plata, que la liga es la segunda, la liga no es la primera, es la segunda, fuimos capaces de reunir a 13.472 espectadores.
y la verdad que incluso las chicas que competían estaban impresionadas, casi llorando al final del partido, del ambientazo que tuvieron y que fue algo impresionante. Otro hito importante fue el Campeonato del Mundo Europeo de rugby en España, y también llenamos el estadio con 9.000 personas, y ese fue un hito también importantísimo para nosotros. Bueno, esta foto la he querido compartir porque antes de la Guerra Civil Española, en 1936, salíamos, o sea, el deporte femenino salía ya en las portadas de los periódicos. Luego hemos ido para atrás como los cangrejos, pero ya salíamos, o sea, hacíamos cosas importantes. Y a partir de ahí luego ya pues todo el histórico y demás, y ahora pues cada vez que hay alguna hazaña pues también salimos, pero bueno, era para deciros que en la historia hemos estado también presentes. Creo que aún así el 8M ha sido un antes y un después, no solo en el deporte, en todas las áreas, pero en el deporte en este caso porque es lo que nos toca a nosotros, y hay que seguir luchando, hay que seguir impulsando medidas, hay que seguir viendo de qué manera pueden estar mejor formadas las mujeres para que el día de mañana cojan más puestos de responsabilidad. En mi caso yo no sabía si iba a llegar a donde he llegado, ¿no? Pero sí sabía que me apasionaba el deporte, que le debía mucho al deporte por la carrera deportiva que había estado, y que necesitaba devolverle al deporte todo lo que a mí me habían dado, y necesitaba herramientas. Y el caso mío en la política fue tener herramientas para poder dar más soluciones a problemas que se presentaban. Con lo cual, un poco esa ha sido mi experiencia que quería compartir con vosotras, y espero que os haya gustado. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias, María José. A mí, bueno, como parte además de la historia que cuentas, pues obviamente pues también he visto, ¿no? Qué cosas se ha hecho desde España, y también, bueno, pues cómo era ser mujer, ¿no? En mi caso, desde la gimnasia artística. Es verdad que cuando ibas a cualquier evento, bueno, pues todos los que te acompañaban, salvo que fuese la familia real, que por lo general mandaban a la reina, pues todos es verdad que eran puestos hablabas siempre con hombres. Es verdad que además, bueno, pues nosotras somos niñas, entonces no nos hace caso nadie, entonces pues no hablábamos con nadie en general. A mí me gustaría que también en esta, digamos, segunda parte, ¿no? Hay algo que me parece súper interesante, que también habéis mencionado ya todas, ¿no? El tema de la formación, ¿no? Las mujeres, claro, se siguen formando, siguen estudiando, porque tienen claro por lo general que tampoco van a ingresar tanto como para poder vivir de eso posteriormente, que tampoco les va a dar tantísima proyección como para poder dedicarse a quién sabe qué, porque ya fueron una gran figura o hicieron un grandísimo esfuerzo. Entonces, bueno, en ese sentido, que, digamos, especificar un poco más, ¿no? Las políticas que se pueden hacer, que se han hecho, porque sí es cierto que ahí yo creo que todavía falta, no solo desde la perspectiva de las mujeres, es decir, cómo aprovechar también todo ese, digamos, esfuerzo, talento, etcétera, y también en términos culturales, ¿no? Es decir, al final tú estabas en la foto, ¿no? Inicial, que es muy, digamos, no sé si habla por sí sola, porque hay que interpretar todas las imágenes, ¿no? En la que tú estás, digamos, con todos los presidentes que son hombres, ¿no? En ese sentido. Entonces, sí es cierto que, bueno, pues creo que no, España se ha avanzado bastante, desde 8 de marzo fue una fecha clave, como bien mencionas, pero ¿cómo sigue siendo un poco más esa experiencia desde el tú a tú, ¿no? Porque ahí muchas veces es cierto que tenemos tan interiorizadas ciertas cosas que parece que estamos en lo correcto, y uno ve que todavía falta mucho, ¿no? Entonces, un poquillo por ahí, alguna cosa que nos puedas compartir. Bien, y ya por nuestra cuarta ponente voy a dar la palabra a Naomi Valenzo. Como mencionaba, ¿no? Bueno, pues una juez internacional, pues digamos de las mejores. Reitero que eso es algo realmente difícil, porque puntuar en gimnasia artística es básicamente, bueno, pues una cuestión muy, muy compleja, ¿no? Por el código de puntuación y por otras muchas cuestiones. Es un deporte que además, bueno, es también llamativo, ¿no? Sigue siendo presidido, ¿no? por hombres, cuando es verdad que es de los, digamos, pocos que es muy diferenciada la
la práctica de hombres y mujeres, ¿no? Tienen, digamos, diferentes reglas, diferentes aparatos, y aún así, digamos, que ahí, digamos, es mi parte de investigación, no hay una visión todavía que yo considero que es bastante incluso masculina sobre ciertas, o de los hombres sobre ciertas cuestiones. Pero bueno, te doy la palabra, Naomi. Muchísimas gracias por estar con todas nosotras. Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias, Diana, por tu presentación. Quiero agradecer a la Universidad Iberoamericana y a la Secretaría de Relaciones Exteriores por esta distinción en invitarme a este panel, a María José Grobet, a María José Alcalá, María José Riendas, María José Alcalá y Paulina Grobet, pues es un honor poder compartir este conversatorio con ustedes. Y bueno, históricamente la gimnasia ha tenido una hegemonía de países del este, y esta hegemonía ha sido un producto de políticas públicas de estos gobiernos, en donde una parte muy importante, por supuesto, era la salud y otra parte era la educación física. Sin embargo, uno de los objetivos mayores también y muy importantes para ellos era conseguir resultados deportivos internacionales que pudieran consolidar esa percepción de un sistema exitoso. Y esta hegemonía era como un círculo virtuoso para ellos, porque los representantes de esos países lograban posiciones de poder y lograban posiciones de decisión en los organismos internacionales deportivos que a la par hacían las reglas en donde competían pues el resto del mundo. Lógicamente, estas reglas se hacían con base a las expectativas o las características de los países que representaban, y en este sentido, pues los atletas tenían un poco de ventaja, si yo pudiera decirlo así, para poder competir. Estas personas o estos países, estos representantes formaban parte de los comités olímpicos, de los comités ejecutivos, de los comités técnicos que diseñaban las reglas de juego, y cuando estábamos hablando precisamente de las reglas de juego, eran quienes diseñaban estas. Por supuesto, no hablo de un sesgo a propósito, sino hablo también de una falta de visión, de una falta de representatividad en estos grupos, y que poco a poco fue modificándose. Esto es especialmente importante en un deporte como el nuestro, que tiene un alto componente de evaluación subjetiva. Para quién es algo artístico, con base a qué cultura algo es artístico. Y por eso es que desde mi punto de vista como juez y como dirigente deportivo me interesa mucho hablarles de mi experiencia desde la gimnasia y la importancia que tiene la representación de diversas regiones y de la mujer en la toma de decisiones y en la confección de las reglas de juego, en este caso pues de la gimnasia. Con el tiempo, por supuesto, los países comenzaron a elevar su nivel técnico y su nivel deportivo, pero también los países comenzaron a invertir en estrategias políticas o gubernamentales para poder impulsar más representantes en estos grupos de decisión. Y tan es así que ahora podemos ver resultados de diferentes países. Como decimos en el argot de la gimnasia, ya le sueltan la nota a otros países que usualmente no eran los que estaban en los podiums. No solo eso, sino que se reconocen nuevas técnicas, nuevos estilos artísticos, nuevos somatotipos, y podemos ver ahora una Simone Biles, una Daiane dos Santos de Brasil, una Alexa Moreno, que no son el estereotipo típico de una gimnasia artística como se concebía antes. Además, también se ha democratizado un poco la organización de eventos deportivos, y como sabemos, los eventos deportivos no solo son la fiesta de ese momento, la competencia de ese momento, sino que significa poder tener un legado, significa poder tener capacitación a raíz de un evento internacional importante, tener infraestructura. Y entonces, en esta democratización de poder dar sedes a diferentes eventos, se provoca también el desarrollo del deporte y pues de la sociedad, ¿no? Entonces, cuando en estos grupos de decisión puede haber una mayor diversidad, una mayor perspectiva global, es que se pueden lograr estos objetivos. Y bueno, hasta ahorita hablé de la importancia que tiene tener distintos puntos de vista en cuanto a regiones, pero ahora también quisiera hablar sobre la importancia que ha sido que haya habido mujeres en estas tomas de decisiones. Y uno de los ejemplos es, hemos incidido en las reglas, y bueno, ya lo decía Diana,
que siempre viajaba con hombres, ¿no? Pero hemos luchado dentro de estos comités para que al menos una mujer entrenadora esté forzosamente en el área de competencia durante los eventos femeninos. Hubo alguna presión para que se modificara esta regla y nosotros nos mantuvimos muy firmes para que al menos una mujer pudiera estar, con dos objetivos. Uno de ellos era impulsar la carrera de entrenadoras mujeres de alto nivel y por otro lado atendiendo también este tema de salvaguarda de las gimnastas que muchas veces son menores de edad y que era muy importante tener una entrenadora mujer también junto con ellos. Por ejemplo, hemos modificado o hemos tenido más apertura en las reglas sobre uniformes. Hay gimnastas en ciertas regiones que por cuestiones de cultura o por cuestiones de religión tenían que parar la práctica deportiva porque no podían seguir compitiendo con las piernas descubiertas, digamos, y ahora se permite utilizar leotardos o unitardos completos y que esto no sea una barrera para que se pare esta práctica deportiva en ciertas regiones. También como mujeres hemos podido equilibrar las reglas, así como decía Diana, las reglas respecto a los hombres, porque no es lo mismo hacer una dificultad teniendo el cuerpo de un hombre con el cuerpo de una mujer, los aparatos que usan los hombres, los aparatos que usan las mujeres, y en este equilibrio pues hemos podido salvaguardar un poco la esencia de la gimnasia artística femenina en este caso, también equilibrar la dificultad respecto a la parte artística, porque nuestro deber es que más gimnastas puedan competir en una cierta igualdad de circunstancias. Es decir, hay gimnastas que son muy acrobáticas, hay gimnastas que son muy artísticas y tendría que haber como un campo mucho más abierto para que todo el mundo pudiera tener un resultado. Entonces, esto también ha sido un trabajo gracias a que ha habido mujeres que deciden en esto. Y por supuesto también trabajar en otro tipo de grupos como en la elaboración de políticas de prevención de acoso y abuso en el deporte, en donde el punto de vista de una región, en mi caso de América, y el punto de vista de una mujer en cuanto a la cultura de denuncia, en cuanto a lo que es socialmente permitido, pues finalmente ha incidido en enriquecer todas estas políticas. Y bueno, empecé diciendo que desde mi perspectiva como juez, ¿y esto qué tiene que ver? La verdad es que el ser juez me abrió esta puerta para poder llegar a estos niveles o a estos comités de decisión. Yo comencé practicando gimnasia, después me volví juez, después destaqué como juez, fui parte de comités técnicos y comités ejecutivos y bueno, finalmente también organizadora de los Juegos Olímpicos de Río en el caso de la gimnasia. Sin embargo, este camino ha sido un poquito sola, es decir, gracias a que yo he tenido una motivación personal muy fuerte, es que busqué estas oportunidades y pues he podido llegar ahí, pero a mí me gustaría, y creo que ese sería un tema de reflexión, probablemente para la segunda parte, que hubiera realmente una política, un esfuerzo gubernamental o de comités olímpicos o de autoridades deportivas para que más gente y más mujeres puedan llegar a estos puestos de decisión, porque como ya dije, dependiendo de esos puestos es que se regrese ese beneficio y se pueden desarrollar los países, se puede desarrollar la sociedad. Así que nada más quisiera concluir con esta anécdota. En el 2012, cuando gané el Premio Nacional del Deporte, por supuesto, fue una satisfacción personal muy grande, especialmente porque era la primera vez que reconocían a un juez y este juez era mujer, pero más que eso, creo que el logro fue poner bajo el reflector la importancia de una función dentro del ámbito deportivo que es el ser juez en este caso, y que ese ser juez también te puede abrir puertas no solo para evaluar un evento, sino para el desarrollo de una carrera o para poder conseguir como parte de una estrategia gubernamental ciertos objetivos. Es muy gratificante escuchar a una niña de 10, 11 años que se me acerque en una competencia y me diga, yo quiero ser juez como tú. Así que ya ese es mi granito de arena, poder ser un modelo, un role model para ellas, y como escuché hace poco en una conferencia, si lo puede ver, lo puede ser, y creo que esa es nuestra misión ahora, poder abrir camino para las siguientes generaciones. Gracias.
Muchísimas gracias, Naomi. Creo que es, digamos, es fundamental, ¿no? Los puntos que mencionabas, sobre todo, ¿no? Esa reflexión muy, que yo, claro, casi que le pedía a Naomi de forma particular, ¿no? En torno a las reglas, la modificación y creo, bueno, claro que aquí la geopolítica es fundamental, ¿no? La gimnasia artística se ve muy bien y es verdad que yo soy de la opinión que si bien antes éramos, ¿no? Pues como muñequitas sacadas de una caja de música, creo que también ahora está muy del otro lado, es decir, la potencia física, que es verdad que no todas las mujeres pueden tener, porque no todas tienen ese tipo de físicos, y bueno, justo creo que la Federación Internacional es verdad que está tratando, ¿no? De que eso sea compensado, porque si no, es cierto que se va del otro lado. Y yo aquí, si bien, claro, vemos físicos que en perspectiva de género son los que en teoría no son femeninos, ¿no? Que son totalmente pues musculados, ¿no? Con una potencia, digamos, muy grande, ¿no? Que no tienen que ver con esa barra de equilibrios, ¿no? Ese aparato que nos diferencia, que es donde te subes y pareces, digamos, pues eso, pues un ser muy ágil, muy plástico, ¿no? Etcétera, en ese sentido, pero sí creo, y eso me gustaría que lo viéramos ahora en una segunda intervención, que sigue habiendo una mayor igual, digamos, necesidad de que vender ese cuerpo como algo atractivo sexualmente, ¿no? Es decir, que hacemos nuevamente el trabajo de decir, no soy una muñequita, ¿no? Soy una mujer pues muy fuerte, porque además lo necesito para mi deporte, pero que sí hay esa necesidad todavía inclusive de justificar, ¿no? Que que es un cuerpo atractivo sexualmente para el otro, digamos, para los hombres, ¿no? En ese caso, y un poquito, bueno, pues Instagrams y cosas así, ¿no? También es muy notorio, ¿no? En ese caso, y también, ¿no? Aunque vamos ya de tiempo, o sea, les voy a pedir que sean súper ejecutivas en esto, esa relación de los comités técnicos con ejecutivos, porque los comités técnicos, claro, son de mujeres, en este caso jueces, ¿no? Para las reglas del deporte femenino, pero luego llegas al ejecutivo y pues no, ¿cómo está ese diálogo en perspectiva de género? Yo sé que hay muchísimas otras vertientes, ¿no? Que el tema de, pues, bueno, que van de la mano, ¿no? Porque hay que rentabilizar, ¿no? Las competencias, entonces, ¿qué es el objetivo? ¿Cómo hacemos ese espectáculo? Bien, entonces tenemos igual una pregunta que les voy a ir pasando porque creo que la pueden ir contestando en las segundas intervenciones. Bueno, particularmente preguntan, ¿no? Que de todas formas van en sus experiencias personales, ¿no? Las deportistas, si creen que pues los obstáculos que sienten que tuvieron persisten o en que ya no están, ¿no? Nos pregunta Mariela. Y también, bueno, en términos de patrocinios, ¿no? ¿Cómo se puede mejorar en esa, digamos, en esa parte para dar ese soporte a las mujeres, ¿no? Son de las dos, hay alguna más que ahora les paso. Entonces, voy a pasar en este caso, en primer lugar, te paso a ti la palabra, Marijose Alcalá, para que puedas, en esa parte, como te pedí la experiencia personal y hay una pregunta referida a eso, pues que nos la puedas compartir. Y sí les pido que pues, nos vayamos así como muy, muy al punto para que nos dé tiempo a hablar de todo. Pues a mí me queda claro cuando yo yo inicié en el deporte en 1980, era un ámbito totalmente cargado al tema varonil. Y les quiero platicar rápido la experiencia que yo tuve con el entonces entrenador nacional. A nosotras las mujeres yo tiraba clavados de 10 metros y a nosotras las mujeres nos hacía primero hacer el clavado antes que los hombres, porque decía que si nosotros lo lográbamos sin tener un golpe en el agua, los hombres lo iban a hacer mucho mejor y que no iban a tener accidentes. O sea, él cuidaba la cuestión física de los compañeros clavadistas y la agresión de decirle a los compañeros, ¿no? Cuando nosotros éramos deportistas, es que lloras como nena. O sea, eso en mi época era sumamente normal, era algo con el que tú vivías todos los días y que
Nosotros como mujeres no podíamos llorar, no podíamos fallar a los entrenamientos, no podíamos llegar tarde porque entonces eran castigos. Los hombres en esa época sí podían llegar tarde, sí podían faltar, sí podían sentirse cansados. Yo tenía que entrenar con hombres porque todavía no tenía, no existía tantas mujeres en la especialidad de clavados en la plataforma de 10 metros. Me tocó ir abriendo esa brecha de ser la primera mujer que ganaba el Premio Nacional del Deporte en la especialidad de clavados, ser la primera mujer que ganaba un campeonato mundial juvenil, la primera mujer ganar una medalla en un campeonato de primera fuerza. Y nos costaba mucho trabajo entender por qué el entrenador nos trataba tan duramente. Ahora, antes era para nosotros un tanto indignante y decepcionante, pero creo que esa formación tan recia que yo tuve en ese momento me ha dado la oportunidad o me ha dado el entendimiento de que las mujeres tenemos que trabajar más, las mujeres tenemos que dar resultados, las mujeres podemos equivocarnos, pero también nos es mucho más criticable esos errores. Nosotros tenemos la oportunidad de sumar a más mujeres y a veces como parte de un círculo nos da miedo o nos preocupamos por el qué dirán los hombres que toman las decisiones o los hombres que toman o que votan para elegir a un presidente de federación. ¿Qué va a decir si nosotros como mujeres sumamos a otras mujeres? Y esos factores los tenemos que ir rompiendo, tenemos que ir trabajándolos, que ahora ya es totalmente diferente. En México existe una directora mujer en lo que es la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, una mujer fuerte, una mujer con una personalidad y carácter muy firme, en donde ella como mujer ha apoyado a las demás mujeres, donde también nos queda claro que en el Comité Olímpico Mexicano todavía faltan espacios para las mujeres en las presidencias de federación. Y entonces es un caminar difícil el que hemos tenido que pasar. 20 años yo de carrera deportiva y hasta el último momento, en el último clavado que yo tiré, mi entrenador no dejó de exigirme, no dejó en ningún momento, permitió que yo fuera una mujer débil o que me sintiera menos. Y creo que el lenguaje de mi entrenador no es que me quisiera insultar, sino no sabía o no sabe lo que era el lenguaje de agresión del género. Entonces, se ha transformado en el deporte, se ha construido una mayor educación, falta muchísimo todavía, un camino muy largo y pongo yo un claro ejemplo que creo que para todas es muy importante. Caster Semenya, la atleta sudamericana contra ella, que ha luchado en contra de World Athletics, es el mejor ejemplo de evolución de la lucha de las mujeres por el correcto derecho en el ámbito deportivo, donde a ella le han querido bloquear su carrera, donde a ella no le han permitido por tener un físico eh, de de una caracterización musculosa y que yo creo que este caso de Caster Semenya es emblemático en el deporte, de cómo la justicia y los derechos humanos de la mujer son violentados, son golpeados, son lastimados y que todavía queda un camino muy largo en los temas de los Juegos Olímpicos, en los Juegos Mundiales, en la FIFA, en las federaciones internacionales, y tenemos que seguir todas unidas y trabajando para que las que vienen atrás de nosotros sigan teniendo mejores oportunidades que las que hemos tenido nosotras. Bueno, muchísimas gracias, Mari José. Y además en lo que mencionabas, ¿no? De ese decirle, ¿no? A los clavadistas, ¿no? Si lo puede hacer una chica, lo puedes hacer tú, ¿no? Es decir, en ese caso también es esto que llamamos de esas masculinidades tóxicas, que es decirle al compañero, mira, lo ha hecho tu compañera, ¿no? Entonces también esa parte durísima para ellos, ¿no? En ese momento, porque si fallaban también era doble burla, ¿no? En ese caso, ya que tu compañera mujer, que ya sabemos todos que es más débil, ¿no? Pues lo acaba de hacer y no se ha lastimado, o si lo ha hecho no se ha quejado, por lo menos, ¿no? Que eso probablemente también
pasaría en muchas, en varias ocasiones, ¿no? Bien, a mí me gustaría ahora, te voy a dar la palabra a ti, María José Rienda, en el caso de la formación también, pero bueno, algo, ¿no? Hablabas de un anteproyecto de ley, es verdad que decíamos, ¿no? Justo las diferencias que hay en ser mujer, ¿no? Incluso, pues por supuesto, los periodos menstruales, la posibilidad de uno querer hacer una vida familiar, que los hombres lo pueden hacer, en deportes, claro, que no son de especialidad tan temprana, que pueden tener una carrera muy larga. ¿Y qué pasa ahí también con las mujeres? Porque hay países con regulaciones o legislaciones muy avanzadas y realmente, bueno, bajas de maternidad, ¿no? Las becas, en fin, estas cuestiones que es un poco como cuando hablamos de, no sé, de migración y donamos cosas para los migrantes y no donamos, por ejemplo, ¿no? Ni siquiera a las propias mujeres productos de higiene sanitaria cuando pues imaginaros, ¿no? Lo que sería estar en una situación así y encima con esas dificultades, ¿no? Entonces, bueno, te cedo la palabra para que nos comentes algo en este sentido. Bueno, sobre todo yo creo que también, o sea, el hecho del anteproyecto de ley que se presentó era para también proteger los derechos de la mujer, ¿no? Muchas veces si tú hablas de igualdad no hace falta que sea específico de mujer, pero en este caso veíamos que era conveniente y específico porque si no, no se crean las bases de algo más, ¿no? Con lo cual entendíamos que tenía que estar. A partir de ahí, pues protección a la maternidad, a que puedas estar con tu niño en un momento dado, que no estés compitiendo y que puedas otra vez volver a la competición sin que te cueste el puesto o la selección. Pues bueno, dificultades que aún a día de hoy no están solucionadas, pero yo creo que en ningún país, ¿eh? O sea, realmente tenemos mucho que avanzar todavía. Las becas que damos, que sí, que están bien, pero se quedan cortas. Yo creo que hay que dar más. Hay que hacer mucha formación, pero formación como antes se decía también, que decíais, pues queremos entrenadoras, queremos árbitras, queremos federativas, queremos gente que esté involucrada también en la gestión, necesitamos ese tipo de apoyo y esa formación se ayuda también de nosotros en este caso, intentamos ayudar a través de las federaciones con Universo Mujer, que es lo que comentaba antes, ¿no? Y le dábamos unas becas y ayuda a aquella gente pues, que tenía inquietud en una formación y que nosotros pues, ayudábamos a que esa inquietud llegara adelante, ¿no? Aún así, llegamos a los que son deportistas de alto nivel, lo que es el Estado. Claro, toda aquella base o todos aquellos deportistas que son de una base más baja, se ocupa el gobierno regional, que en principio está todo el mundo involucrado, pero claro que también tienen mucha más dificultad en muchas ocasiones porque son muchos más. Entonces, bueno, yo creo que hay mucho que solucionar. También una cosa importante que hicimos fue acuerdos con la Secretaría de Estado de Universidades para que los deportistas, bueno, aquí en España pues más o menos todos pues, han ido involucrando más con el Comité Olímpico a nivel de formación solo en una universidad. Y yo decía, pero ¿por qué no vamos todos a una universidad si tenemos España que es enorme? Entonces, vamos a ver de qué manera hacemos las posibilidades para que España, o sea, todas las universidades españolas, nos organicemos para que los deportistas pues, estén tutelados con alguien para que esa formación pues, pueda estar guiada y seguida por gente especializada para que nos reporten en un momento dado que tuvieran problemas, ¿no? Entonces yo creo que ese acuerdo también ha sido muy importante. Es verdad que no sé si se ha quedado en el cajón o han seguido adelante con él, pero estaría bien que siguieran con él porque tiene muchísimas posibilidades. Aún así, nos queda mucho porque también a nivel de patrocinio, si no se ve la mujer o si no eres de las primeras, no se ve, no sale. Si te das cuenta, cuando abres un periódico deportivo te tienes que ir a la parte de atrás. Yo empiezo los periódicos deportivos por la parte de atrás, no empiezo por delante. Es todo fútbol prácticamente, estamos cambiando, hay un poquito más de información femenina, pero les cuesta. Entonces hay que romper esas dinámicas que vienen de muy antiguo, de cuando se formó el deporte, porque el deporte se formó para hombres directamente. Entonces las mujeres nos hemos ido adaptando a estas dinámicas y bueno, de ahí pues nos hemos también metido, ¿no? Y queremos también igualdad. O sea, al final la mujer no quiere más, quiere lo mismo, ya está. Muchísimas gracias, María José. Experiencias personales, comparto una. Yo cuando dejé de ser deportista, el último año dediqué a operarme, a ver si podía continuar, ya tenía 20 años. Y justo pues dejé de estar en lo que llamamos en España, ¿no? Eso, los deportistas de alto rendimiento, la lista.
y por esa cuestión ya no tenía acceso a algo que en aquel momento existía, que era con una nota más baja en selectividad, es decir, el examen de acceso a la universidad, acceder a cualquier carrera, ¿no? En ese sentido. Bueno, pues por un error administrativo, simplemente porque pues no estabas, en fin, pero estabas, digamos, llevaba 9 años en el equipo nacional ya. Cuando fui a decir, oye, por favor, es que no me ha dado la nota, y por lo que sea, no sé por qué no estoy en la lista, y no puedo entrar a una universidad particular que está al lado del centro de alto rendimiento, porque yo iba a seguir de entrenadora. Es decir, esas cosas que todavía seguimos así, y el directivo, que no voy a mencionar en este caso, que me acerqué con él, pues me dijo, pues mira, lo siento, y me tuve que ir a 3 horas a estudiar, con lo cual me iba a 3 horas a estudiar, y luego hacía otra hora para llegar a todavía entrenar a las pequeñas, y aún así, bueno, y aún así conseguí ser doctora. Pero son esas cuestiones que, claro, bueno, pues uno le gustaría inclusive llegar para que jamás, ¿no?, vuelvan a pasar esas cuestiones. Obviamente yo era mujer, no sé si se lo hubieran hecho a un hombre, pero tal vez sí, porque el pleito era por una disputa que nada tenía que ver conmigo entre hombres, ¿no? Entonces, pero pues, ¿por qué no las niñas, ¿no?, como nos decían, de gimnasia, pues sigan trabajando, que lo han hecho muy bien hasta la fecha. Naomi, te voy a dar la palabra para justo que nos comentes la parte esa de los cuerpos, un poco, ¿no?, de esa visión, que es verdad que, bueno, creo que todavía hay esa parte, la gimnasia artística, por supuesto, tiene esa parte artística, tiene su historia propia en la que las mujeres eran las que, o el deporte en el que tenían que ser muy, muy femeninas, ¿no?, esa mezcla de ballet, cómo ha ido evolucionando, pero bueno, en tu perspectiva, si consideras que sí hay una igualdad en términos de la percepción del cuerpo, tanto de los deportistas, ¿no?, o sea, de los gimnastas como de las gimnastas, o si crees que igualmente seguimos tratando de justificar que sí están muy musculadas, pero que son atractivas, ¿no?, desde ese punto de vista de la visión del otro, ¿no? Sí, gracias, Diana. No, en realidad no creo que sea el caso, probablemente en otros deportes, pero en el caso de la gimnasia no. Probablemente lo que persiste más es esta imagen de niñas pequeñas, niñas indefensas, y justo ahora con este tema del abuso y el acoso es un reto que tiene la Federación Internacional y los dirigentes del deporte, es de no victimizar demasiado o cambiar un poco esta imagen que tiene la gimnasia, porque evidentemente víctimas no solo son gimnastas, mujeres jóvenes, sino que existen las violencias en todos los sectores, en todos los niveles, pero bueno, nuestro deporte, porque son niñas muy jóvenes, precisamente que aunque no sean tan jóvenes, se ven como muy niñas, se les victimiza en más como una imagen, ¿no? Entonces creo que ese es el reto que se tiene. Hemos visto gimnastas que ya son madres de familia y que siguen entrenando, y creo que viniendo desde dentro del deporte, creo que no existe esto tal como tú lo dices, ¿no? Que se le dé más importancia a la imagen, al menos en estos últimos tiempos, sino creo que hemos logrado valorar mucho más el resultado deportivo que la imagen como tal. Me recuerdo que, bueno, hubo aquí en México, ¿no?, justo una valoración respecto a Alexa Moreno, que era justo, bueno, pues digamos, una medallista mundial, ¿no? Y fue, digamos, cómo fue juzgada también en redes sociales por una valoración de su físico, ¿no? Cuando quien gana una medalla en un campeonato del mundo, pues muy poca gente en este sentido, ¿no? Bien, voy a cerrar contigo, Paulina Grobet, justo quería cerrar contigo porque hay preguntas en torno al cómo le hacemos, ¿no? Entonces, sí, por eso quería cerrar con bueno, ¿cómo le hacemos? Ya que estamos aquí todos, ¿no?, y todas. Y después de que Paulina nos diga cómo le hacemos, les doy rapidísimo la palabra a cada una de ustedes para que cierre, pues, con lo que considere así el minuto de oro, y ya nos vamos a tener que despedir porque ya digamos, el tiempo apremia en ese sentido. Entonces, adelante, Paulina, y pues luego ya un minutito de cierre para cada una de vosotras. Mira, gracias por esta participación, por el haber compartido, María José y Naomi, sus experiencias. Yo creo que hay 2 temas centrales que a mí me parecen, además de los que traigo un poco ya como muy identificados.
Lo primero que me parece importante es que tenemos que seguir reconociendo que no solo hay estas desigualdades, digamos, al interior del deporte entre hombres y mujeres, tanto en la competencia como en la toma, como en la cobertura de los medios y la participación de los sponsors para generar mucha mayor actividad deportiva. Pero yo también creo que hay una cosa muy interesante de la cual tenemos que aprender. Y me llama mucho la atención, María José, esta red iberoamericana del deporte, esta que nos da la posibilidad de hablar de la región latinoamericana con España y de poder hablar de cómo aprender de lo que fue, digamos, exactamente tu experiencia en un país que tiene más posibilidades o mayores posibilidades de integrar a las niñas y a las jóvenes al deporte. A mí nunca se me va a olvidar una conversación muy particular y se los cuento con mi esposo, que estaba a cargo de la educación media superior en este país, donde yo le decía, ¿por qué no pensar en más gimnasios, en más? Y el argumento central era, porque cuando tienes un presupuesto, tienes que empezar a pensar más en los laboratorios de física, de biología, de química o en las instalaciones escolares, que a lo mejor en un gimnasio para básquetbol o en una alberca o en una cancha de fútbol. Es decir, hay estas desigualdades que se dan en términos del deporte, se dan también en términos de los países y de la capacidad de los gobiernos para poder intervenir en instalaciones y de esta manera integrar. Entonces, de lo que yo escucho básicamente de la experiencia de Naomi y de María José es necesitamos documentar estas experiencias, verlas desde afuera. Y dos, seguir estudiando cuáles son estos factores que yo les digo, de estas características personales, ¿no? De estas características familiares, de estos contextos de las mujeres y de estos contextos de los territorios, de las localidades, de las condiciones de las localidades. Y eso yo creo que documentar, evaluar, medir, monitorear, seguir e impulsar las políticas es lo que nos va a hacer que podamos trabajar de una manera de mayor impacto a nivel de los países, a nivel de las regiones y a nivel global o internacional. Y yo creo que ya hemos avanzado mucho en este sentido. Déjenme decirles 3 cosas importantes. ONU Mujeres, por ejemplo, a partir de Río de Janeiro, implementa un programa con una metodología interesantísima que se llama un triunfo lleva a otro, one win leads to another. Y esto fue gracias al Comité Olímpico Internacional y al apoyo de Women Win, y entonces lo que hace es que genera grupos de niñas y jóvenes en las escuelas que después del entrenamiento les da formación en talleres de competencias para la vida, competencias de conocimiento del cuerpo, de autoestima, y que les da un sentido. Entonces, esa experiencia en Brasil, alrededor de las Olimpiadas, fue muy importante y sería necesario replicarlo. Y sería necesario replicar esas experiencias, María José Rionda, que tú has vivido, o María José que las está viviendo desde el caso de México, o Naomi en términos de violencia, en términos de acoso hacia las niñas y mujeres. Vamos a ayudarnos a documentar esas experiencias, vamos a ayudarnos a entender o a construir metodologías que nos permitan visibilizar. Yo empecé diciendo, mientras no visibilicemos y mientras sigamos viendo, digamos, como experiencias personales, pero ya cuando vamos sumando, ¿no? Y sumando estas voces, yo creo que es bien importante. Y sí hay recomendaciones que ha hecho ONU Mujeres, están inclusive publicadas en un documento que se llama, y que tiene que ver con COVID además, es Women, Girls and Sport, Build Back Better. O sea, cómo no regresar en el marco. Y entonces le dice a los estados parte o a los gobiernos. O sea, hay que asegurar que las escuelas provean educación física inclusiva con protocolos definidos, expandir apoyos para todas y todos buscando igualdad de oportunidades, continuar invirtiendo en programas deportivos preferentemente para niñas y jóvenes, que se llaman las acciones afirmativas, para hacer
que todo aquello que teníamos de distancia la podamos ir cerrando, combinando con la adquisición de capacidades con perspectiva de género. A sector privado, por ejemplo, tenemos que impulsar que sector privado, donantes y esposos se integren, y es imprescindible que nos sigan apoyando en términos de los equipos de mujeres profesionales del deporte para cerrar esas brechas en cobertura y en ingresos. Impulsar mensajes que promuevan la igualdad de género y la no discriminación. Yo creo que el trabajo que está haciendo este grupo de chicas con la plataforma Together es muy importante. El grupo del movimiento de jóvenes afroamericanas para la natación, donde dicen no me digas que soy la única ganando, o expandir el apoyo en programas enfocados a las niñas. Yo creo que las niñas hoy deben de ser también nuestros. Y a las organizaciones deportivas hay que seguir invirtiendo y apoyando en deportes donde hay mujeres. Hay que incluir a las mujeres en los planes y programas de recuperación. Hay que consultar, estudiar, entrevistar y escuchar las voces de atletas, de coaches, de referees, de personas que se dedican a la medicina del deporte para entender mejor la manera en que está afectando la pandemia. Y hay que integrar a los hombres. Yo creo que eso es algo súper importante. Este tema de generar estas nuevas masculinidades. Las mujeres sabemos lo que nos sucede. Lo que necesitamos hacer es trabajar e integrar a los hombres atletas, periodistas, coach y otros en los campeonatos de las mujeres, para que vayan viendo cómo se van cerrando esas brechas y cómo tenemos estas mismas posibilidades. A especialistas de diversos temas de género para levantar la voz y a invertir en seguridad y protocolos de atención ante la violencia y la inseguridad. Y nada que decir que los medios tienen que encontrar la cobertura, un equilibrio en la cobertura, tienen que continuar con la formación y reconocimiento de reporteras mujeres. Y a toda la audiencia, pues hay que realmente generar programas que incentiven a las familias para que las mujeres realmente se integren al deporte, que no queramos tenerlas en casa. Al contrario, que podamos deconstruir esa idea de que las mujeres pueden estar dentro de los programas deportivos. Y yo simplemente para terminar las invito. Estamos a unos días del Foro Generación Igualdad, del 29 al 31. Busquen la página en ONU Mujeres. Ahí es justamente donde estamos revisando los avances de la implementación y los compromisos de la plataforma de acción de Beijing de 25 años. Y para México es una oportunidad histórica para implementar exactamente esta plataforma alineada con lo que hoy se está trabajando y se ha trabajado con la política exterior femenina impulsada por el Gobierno de México. Yo creo que ahí es muy importante porque vamos a oír a las jóvenes y vamos a entender cuáles sienten que son estos obstáculos estructurales y sistémicos que impiden esta plena igualdad en el ejercicio de estos sus derechos, entre ellos el ejercicio a la recreación, al deporte y al esparcimiento. Muchísimas gracias de veras el día de hoy por este foro tan interesante y tan importante para todas y todos. Gracias. Muchísimas gracias, Paulina. Además, justo por todas las referencias de lo que sigue, que creo que eso es siempre fundamental, ¿no? Cuando hay esfuerzos en los que se genera mucha energía, cómo los canalizamos, ¿no? Cómo no se vuelve cada uno a su lugar y ahí se queda otra vez así como, ¿qué hago? Bien, os voy a dar la palabra para el cierre. Entonces, si gustas empezar, Naomi, luego María José Rienda y cierras tú, María José Alcalá, y ya nos despedimos porque ya llevamos mucho tiempo aquí. Claro que sí, muchas gracias. Bueno, yo resumiría con una palabra importante que dijo Paulina, es visibilizar. Visibilizar el camino que hemos recorrido, en dónde estamos. Y cuando hablaste de qué obstáculos habíamos tenido en nuestras carreras, yo creo que para mí el principal obstáculo es que no nos tenían en el radar. Me ha tocado alzar la mano muchas veces, yo quiero este puesto, yo quiero hacer este trabajo, y creo que ese ha sido el obstáculo, que no nos vemos. Entonces hay que trabajar mucho en esto, y mi propuesta concreta es que las autoridades pudieran pensar más en un diseño de carrera desde atleta, desde juez, desde un fan del deporte, que pudiera llegar ese camino y llegar a los diferentes puestos de decisión. A veces se llega nada más por suerte, pero si hubiera un diseño de carrera y una inversión con una estrategia nacional, regional o mundial en este caso, sería lo ideal. Muchas gracias por esta invitación y un placer estar con ustedes. Gracias, Naomi. Adelante, María José.
Bueno, yo en mi caso recomendar a todas las que están ahí luchando por estar delante, sobre todo que sean inquietas, que persigan esos sueños, que se pueden hacer realidad, porque yo en mi caso no lo hubiera pensado como deportista y fui campeona, no lo hubiera pensado como gestora deportiva y fui presidenta de un Consejo Superior de Deportes, y que se hacen realidad y que es posible hacerlo y es posible tener también una vida mejor o poder ayudar a todos aquellos proyectos que veas interesantes. O sea, esa inquietud yo creo que es importante en nosotras y en seguir avanzando y bueno, y tener grandes referentes pues siempre es importante porque vas viendo que eso es posible y que se puede llegar. O sea, si yo he llegado, las demás podéis llegar y podéis hacerlo. Con lo cual, inquietud, no dar nada por perdido, buscar soluciones y a luchar contra viento y marea, porque al final es lo que nos queda, pero siempre con una sonrisa. Así que gracias. Muchísimas gracias, María José. Y el deporte no termina con la juventud. Déjenme decirles, ¿no? es algo súper importante que lo hemos tocado. El deporte debe de ir acompañándote en todo el ciclo de vida. Y es muy importante eso. En términos, digamos, de mi experiencia personal, yo estoy rodeada de campeonas que hacen aguas abiertas. ¿Y qué creen? O sea, las campeonas de aguas abiertas, mujeres, no necesariamente son jóvenes. Esto es, la edad te va acompañando también con mucha madurez y hay que recordarlo. O sea, tú vas y llegas a un campeonato con un entrenamiento físico, pero también hay un entrenamiento mental, hay un entrenamiento psicoemocional. Y yo creo que eso se gana con la vida y eso se gana realmente con los años. Y Aguas Abiertas es un excelente ejemplo de cómo además las mujeres llegan en menor tiempo que los hombres, por ejemplo, en distancias grandes. Y la gran diferencia es el físico, pero es tu formación mental y tu formación emocional, que es la que te va dando la madurez en la vida. Entonces el deporte tampoco se acaba cuando dejas de ser joven, cuando tienes como decía Noemí, cuando tienes una formación familiar. Creo que es parte de lo que tiene que irte acompañando en la vida en este círculo virtuoso del que hemos hablado. Gracias. Muchísimas gracias, Paulina. Has mencionado algo que antes se mencionó también y que no podemos tocar ya por falta de tiempo, que es el tiempo. Entonces, el tiempo que es, creo que el debate mundial que debería tenerse, ¿no? Pero que abarca muchas cosas, y el tiempo y el factor género me parece que es algo central. No solo el tiempo y los bajos recursos, por supuesto, sino, y ahí, claro, está el tiempo que le puedes dedicar al deporte, ¿no? Entonces, pero eso ya podemos luego montar algo particularmente sobre eso. María José, te doy la palabra. Muchísimas gracias nuevamente por compartir esta mesa con ustedes. Para mí es un gran honor. Sigamos utilizando la herramienta tan valiosa del deporte para seguir abriendo brecha, para que todas las niñas, todas las jovencitas, todas las mujeres hagamos el deporte por gusto, por mejorar nuestras vidas, pero también para ser y seguir siendo campeonas en la vida. Muchísimas gracias. Un abrazo a todas. Pues muchísimas gracias a todos y todos los que que nos habéis seguido por Facebook, los que lo vais a ver después con algo más de tiempo, si es que llegáis hasta el final. Y bueno, pues agradecer a las tres instituciones, el Instituto Matías Romero, a Mestit, Secretaría de Relaciones Exteriores, y por supuesto a la Universidad Iberoamericana, Departamento de Estudios Internacionales, por dar paso a estos temas, como vemos, pues centrales y sobre todo con un grandísimo potencial que, de todas formas, como mencionaba Paulina, ¿no? Hay que documentar, y Naomi lo sabe bien, que tenemos mucho que documentar también y por hacer. Pues nada, nos despedimos y fue un placer, un grandísimo placer. Muchísimas gracias. Gobierno de México.